Así es, y para ese otro tema nos acompaña Luis Peña del Observatorio por un Justo Proceso, jurista experto en Derecho Público, la justicia y responsabilidad del Estado frente a actuaciones arbitrarias e injustas. Ese es el tema que vamos a tratar con Luis Peña. Bienvenido, qué bueno que estés con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal, Roberto Miralba? Un placer estar aquí. Gracias. El tema, la justicia y la responsabilidad del Estado frente a actuaciones arbitrarias e injustas. Interesante tema. Sí, incluso que se ha vuelto más relevante e interesante precisamente por el caso reciente, que es muy comentado, que fue el caso de Luis Peña Valdés, que fue la persona que cumplió aproximadamente 12 años de cárcel. Y ni siquiera tenía un proceso, es decir, nunca fue acusado formalmente. Realmente, no solamente eso, sino que nunca pudo ser presentado frente a un juez en todo ese tiempo. Entonces, evidentemente, que eso pone sobre el tapete no solo cómo el sistema, el Estado falló, sino entonces la consecuencia de eso. Para hacer el recuento, ese es un caso que todos lo comentamos, a todos nos pareció desgarrador. ¿Cuántas veces falló el Estado? ¿Cuántas veces le falló el sistema a ese ciudadano? Bueno, falló muchas veces y en algunas ocasiones de manera repetida, porque digamos que él falló desde el momento en el que un policía de manera arbitraria lo apresa sin existir ningún tipo de denuncia de cometerse un crimen, sino cosas que se dan lamentablemente muy frecuentemente en nuestro país por los poderes de hecho que existen en lugares donde incluso hay autoridades privadas, en pueblos, etcétera, que mandan más que la policía incluso. Entonces, el contexto fue que él era albañil, que estaba haciendo un trabajo un ingeniero, y el ingeniero no le quería pagar. Y entonces el ingeniero, y con sus conexiones, logró que la policía lo apresara. Y entonces, digamos que ahí fue el primer fallo. Sin embargo, hubo un fallo, y yo diría que es un fallo mucho peor, porque se supone que para eso existen esos controles, y es el fallo de cómo la policía, donde se supone en cada destacamento debe haber un fiscal que lo presente ante un juez, entonces lo llevan a la penitenciaría. Exacto, lo llevan a la Victoria, donde se supone que tú debes ir con algún tipo de orden de un juez, porque con una orden de arresto que te lleva a un destacamento, se supone que en 48 horas el fiscal debe presentarte a un juez, ya sea con una acusación o a que se te soliciten medidas de coerción de cara al conocimiento de un proceso. Entonces, evidentemente que tú no puedes salir de ese destacamento hacia una prisión si no existe, ya sea una sentencia de medida de coerción o de condena, que evidentemente que no la había. Entonces ahí vemos otro momento otro nivel que falló. Y lo peor, Luis, y debe ser quizás otro nivel, que el alcaide de esa penitenciaría lo recibiera como bueno y válido y lo metiera en un calabozo allí dentro de la cárcel y permaneciera allí en el limbo durante 12 años, sin documentos, sin nada, el ser de la nada, diría Silvio Rodríguez. Claro, incluso no solamente, hay evidentemente quien te da el ingreso es el alcaide, que es la autoridad del penitenciario, pero ahí también hay oficinas del juez de atención permanente. La Dirección General de Prisiones es administrada por la Procuraduría General de la República. Dígase que evidentemente se supone que hay una serie de guardianes de diferentes etapas del proceso que fallaron también y fallaron repetidamente. Ahora, él puede someter a todas esas personas. Cuando digo las personas, no hablo de Periquito Pérez, de Roberto Cavada, de Luis Peña, hablo de la institución. O sea, someterlo por haber violado sus funciones y haber violado los derechos de ese caballero. Pero yo voy más lejos, Luis, y la pregunta yo la completaría: ¿con quién sería el responsable de llevar a cabo esa defensa? Por ejemplo, ¿el defensor del pueblo? Bueno, en este caso, cuando usted se refiere a defensa, ¿en qué sentido? O ya no es una defensa. O representarlo. Sí, bueno, en este caso, o sea, al final de cuentas, él nos representaría en intereses privados. Claro, lo puede representar alguien del Estado, pero al final, aquí tenemos, y ya respondiendo a la pregunta también de Roberto, de que aquí tenemos dos responsables, o dos tipos de responsabilidad. El primer gran responsable, de manera general e inequívoca, sería el Estado.
Y el Código Procesal Penal en el 257 establece claramente que ante una prisión injusta, cuando luego de yo el estar en la cárcel, ya sea de manera preventiva o lo que fuese, y se determina que los hechos por los cuales a mí me apresaron no ocurrieron o que realmente se me encuentra inocente, yo soy pasible de ser resarcido por el Estado en sentido general. ¿En qué sentido resarcido? ¿Y cómo? Yo no conozco todavía un caso en la justicia dominicana que haya sido resarcido por el Estado por un mal procedimiento contra él. Yo tampoco. Y realmente esto pone sobre la mesa un precedente, lo que debería ser, porque se está discutiendo de que amigablemente el Estado puede indemnizar, pero yo realmente quisiera que esto se judicialice de modo que obtengamos un precedente en el cual se determine en este tipo de casos cuál sería esa responsabilidad y cómo se resarciría, y además quiénes, porque evidentemente que el Estado, será responsable en sentido general, pero nuestra Constitución también contempla la responsabilidad patrimonial del funcionario público, precisamente para darle cara a ese Estado que falló, porque aunque el Estado es responsable en sentido general, aquí también tenemos funcionarios en la persona de la policía, procuraduría o quien fuese, en la medida de su participación o de su negligencia, y que también deberían ser responsables. Y ese precedente, evidentemente que cambiaría ese juego de incentivos que vivimos en el día de hoy, en el cual el incentivo es que ante la duda preso, que era muchas veces lo que le pasaba. O sea, él decía que cuando iba, por ejemplo, donde cualquier autoridad, incluso donde el juez de ejecución de la pena de la penitenciaria, le decía, mira, te hemos buscado en todas partes y no hay un expediente tuyo. Pero nadie se atrevía a ponerlo en la calle, porque era abrirle la celda y decirle, vete, mijito, vete para tu casa. Eso se supone que en nuestro sistema ante la duda debe ser la libertad, pero aquí ante la duda es la prisión, porque la concepción de que hay es que un preso es un delincuente menos en la calle, o el riesgo de un delincuente menos, mientras que una persona en libertad es el riesgo de que haya un culpable suelto, que al final será. Ese incentivo tenemos que manejarlo en función de qué tipo de sociedad queremos. Eso, Luis, que tú mencionas es fundamental sobre la responsabilidad patrimonial del funcionario o de los funcionarios envueltos en una decisión que de manifiesta arbitrariedad, como es la de este caso de este señor. Ahí viene el tema de la individualización de la responsabilidad. Digamos que el Estado es el gran responsable, pero hay que ver, Ministerio Público en cabeza de una de las fiscalías o del fiscal titular, hay que ver la Dirección General de Prisiones, por ejemplo, hay que ver el alcaide del centro penitenciario, cárcel de que se trataba, hay que ver el jefe de la zona o destacamento o jurisdicción de la Policía Nacional que lo mandó a meter preso. Digamos que hay una multiplicidad de actores que podrían estar envueltos. Y por el tiempo que ha transcurrido, pues estaríamos hablando de diferentes funcionarios que ocuparon la misma posición y que podrían estar igualmente sometidos a responsabilidad y a responder con su patrimonio de manera conjunta y solidaria, sería en este caso, ¿verdad?, con el Estado Dominicano. Claro, así es. Y entonces hay un elemento importante, y es que claro, un funcionario que no le llegó la información de que eso existía, evidentemente que no podrá ser responsable de manera personal. Sin embargo, en la medida en que se pueda probar, evidentemente, bajo el testimonio de él y otros elementos, de que esos funcionarios presentes en ese momento, responsables, que tuvieron conocimiento y que no hicieron nada, evidentemente que por negligencia también entiendo que serían responsables, en adición a los que actuaron de manera adrede, que sería en ese momento la policía. Ese caso, por ejemplo, primero, yo creo que los abogados de este país, todos, tengo entendido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la figura de Manuel María Mercedes, que es abogado también, creo que iban a ayudar legalmente a este señor, que al final no tiene documentación, no tiene papeles, etcétera, etcétera. Y hay todo un proceso, porque tiene que ser alguien, no puede ser un ente de carne y hueso que no existe para el Estado. Socialmente, es un pedazo de carne andando por la calle, que él dice que se llama Periquito Pérez, pero no tiene cédula de identidad, no tiene beneficios del Estado, no tiene entonces cómo reclamarle, porque no existe. No sé si me entienden, no existe. Sí, claro. Entonces hay que buscarle primero esa armazón legal que convierte al ser en un ciudadano, que son dos cosas diferentes.
Lo convierte en un ciudadano de esta sociedad donde tiene derechos y deberes para con todo. Pero al margen de eso, y tal y como decía Peña, yo creo que es una oportunidad maravillosa para crear precedentes. Y que los abogados, independientemente de los roles de cada quien, etcétera, lo asuman, porque pocas veces en la vida se va a dar este caso, aun cuando como él haya muchos allá adentro. Así como hay que resolver en algún momento el tema de la cantidad de personas que han cumplido su condena y no tienen dinero para terminar porque incluía ciertas cosas que había que pagar, etcétera, y están todavía allí en la cárcel, siendo una carga para el Estado, que siguen atiborrando las cárceles y todo, y no salen, y eso no preocupa. Entonces, eso, pero como este caso, que estuvo ahí sin expediente y sin nada, crear un precedente nos ayuda mucho. Hablaban de la responsabilidad individual. Yo no sé, eso puede ser un poquito etéreo porque ha pasado mucho tiempo, 12 años, entonces ¿a quién vamos a culpar? ¿Al procurador general de aquella época? No sé, después me explican ahora, Luis, pero siempre pongo de ejemplo en un caso como este, relativamente parecido, pero no igual, porque en este que voy a hacer referencia, que es el caso de los niños, de los adolescentes del Central Park en Nueva York, sometidos por ser negro, siempre lo digo, en ese momento, por un caso que no, sin bebérsela ni comérsela, ocurrió de un lado del Central Park y los muchachos estaban del otro lado. Dijeron, son ellos, y los fueron a buscar, y hasta uno que estaba en la calle que no tenía que ver, que estaba al lado del otro, ven tú con él, también para acá, y mételo en eso, y lo metieron. Por cierto, el dominicano era el que estaba en ese caso. Todos traumatizados, todos violados en la cárcel, todos siendo menores por ser negros. Y una fiscal de Nueva York se asumió aquello y le fue de frente a aquello, y sí, hizo libros, hizo el copón bendito. Al final se demostró que no eran ellos. Y salió el nicaragüense, creo, el salvadoreño, era quien había cometido el crimen, había golpeado a una mujer que practicaba deportes allí en el Central Park. Y él asumió esa responsabilidad y se demostró que no tenían nada que ver, que esos niños que pasaron su adolescencia en cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos, con un trauma que todavía eran siete, el que lo confundo con el caso de lo de Chicago. Pero bueno, al final, el estado de Nueva York resarció a todos esos adolescentes. No hay dinero que pague lo que ellos perdieron en esa cárcel.